Servir a Dios no es fácil, pero es la mejor parte. El que tú hayas venido esta noche, a lo mejor dejaste de descansar tantito, pero es la mejor parte. Y la mejor parte es ser verdaderos adoradores, que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Y de verdad, yo agradezco a Dios por su presencia en este lugar. Y cuando yo digo en este lugar, es en tu vida y en mi vida. Las alabanzas, la adoración con una unción de parte de Dios, pero con una respuesta tuya, que también marca una gran diferencia. Vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, en esta noche que tú me des denuedo, que tú me des poder, que tú me des autoridad para hablar tu palabra. Gracias por el privilegio de hablar las buenas nuevas, de los regalos que tú tienes a través de tu palabra. Y toque a cada corazón aquí presente, que sea ministrado a través del poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. No voy a leer todo el capítulo, pero vamos a tocar unos versículos importantes. Y si tú y yo somos observadores, este capítulo tiene 3 acontecimientos muy importantes, que pueden marcar nuestra vida para bien. Y el primero lo podemos encontrar en el capítulo, en el versículo 1 al versículo 13 del capítulo 14. Y habla de la muerte de Juan el Bautista. Este profeta que anunciaba y preparaba el camino para la llegada del Mesías. Y dice el versículo 10 que ordenó Herodes la muerte de este profeta, de este hombre, de Juan el Bautista. Y en el versículo 12 dice que se le avisó a Jesús y se le dice de la muerte de su primo familiar de Jesús. En el versículo 13 dice que oyendo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Esta noticia quebrantó el corazón de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque fue injusta la muerte de este profeta. Pero si te das cuenta, en lugar de quejarse, en lugar de reprochar, en lugar de hacer de esto una quejabanza, él toma la mejor decisión. Se apartó a orar, buscando la fortaleza de Dios. Y esta es una actitud, déjame te digo, Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Y él sintió, dice la Biblia, que su corazón se entristeció. Y lo que él hizo fue a buscar a su Padre para ser fortalecido. El segundo acontecimiento lo podemos ver en el versículo 14 al 21. Jesús alimenta a 5,000 personas. Regresa de oración, de estar fortalecido por el Padre, y se encuentra con una multitud. Eran miles de personas que lo esperaban. Y dice que viendo la multitud, sintió compasión por ellos y los sanó. Y no solamente los sanó, sino también les dio de comer. El mantener una relación con Dios sensibiliza nuestro corazón y nos hace dar un paso más, bendecir a la gente. Dicen los teólogos, de acuerdo a lo que ellos han estudiado, aquí la Biblia nos dice que alimentó a 5,000 personas.
sin contar a mujeres y a niños. Pero en total, de acuerdo a los teólogos en la materia, fueron 15,000 personas. Y todavía sobraron 12 canastas. La vida de Jesús fue una vida de oración. Un hombre sensible al Espíritu Santo. Un hombre que siempre fue respaldado por Dios, porque Jesús siempre dependió del Padre. Dice en el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículos 5. San Juan, ayúdame a buscarlo, capítulo 15, versículo 5. Juan 15, fíjate lo que dice Jesús. Ok. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ojo, ojo, esto es clave. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Este principio Jesús lo entendió. Y creo que esta noche tú y yo necesitamos entender que separados de Él, nada vamos a poder hacer. El salmista, Salmo 55, 17 dice: tarde, mañana y mediodía, a Él oraré y Dios escuchará mi voz. Este es un estilo de vida que tiene que marcar tu vida y mi vida. Y recordar, Señor, yo no puedo en mis fuerzas. Yo necesito tu gracia en mi vida. Que la gracia de Dios marque nuestros corazones. Y Jesús lo entendió. Y Dios le dio el poder y la autoridad. Por eso pudo hacer un mega milagro ante una multitud, porque siempre fue respaldado por su Padre. Y no solo alimentó 5,000, sino también contando mujeres y niños, que en total fueron 15,000 personas. Él hizo un mega milagro con 5 panes y 2 peces. ¿Cuál es tu problema en esta noche? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué aqueja tu corazón? Qué importante es entender el principio que nos da el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo te vuelvo a repetir. ¿Cuál es tu necesidad? Si Jesucristo es el mismo que estuvo respaldando la vida de Jesús, ¿cuál es tu necesidad en esta noche? El tercer acontecimiento fuerte que sucedió fue cuando Jesús caminó sobre el mar. Y lo encontramos en los versículos 22 al 23. Dice el versículo 22: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En otras palabras, Jesús dijo a sus discípulos: adelántense. Él los envió a Capernaum, a la otra ribera. Ellos estaban en Galilea y les dice: vayan a Capernaum y enseguida yo voy, mientras despido a esta multitud. Y dice lo importante. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Una vez más vemos al Maestro orando. Antes de que viniese una adversidad, Él estaba buscando. Y aquí vemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu trabajando en unidad.
Él sabía lo que estaba por suceder. Y esto es muy importante, porque esto nos da la seguridad de que Dios tiene nuestras vidas en sus manos y que para Dios nada pasa desapercibido. Dios tiene en control todo. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, ya no había tierra firme, ya estaba en medio, era ya pura obscuridad, en medio del mar. Y dice, en medio del mar, azotada por la ola, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, eran como las 3 de la madrugada de la noche, pero era de entre 6 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Estaban en la barca y de repente empezó un tsunami. El mar, las olas empezaron a azotar la barca y ellos empezaron a tener miedo. Eran como entre las 3 y 6 de la mañana. Dice, más la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En medio de la adversidad, Jesús se hace presente. Yo te decía hace rato, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu carga? ¿Qué está quebrantando tu corazón? En medio de la tragedia, Dios se hace presente. Dice en Mateo 11:28, venid a mí, los cansados, agobiados, y yo os haré descansar. Iglesia, dejemos de luchar en nuestras fuerzas. Dios quiere manifestarse en nuestra debilidad. Por demás nos desgastamos. Permitamos que nuestra confianza en Dios crezca. La oración sensibiliza nuestro corazón en medio de la turbulencia. Y fue algo que los discípulos tuvieron que entender. Dice en el 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Este versículo es bien fuerte, porque Jesús acababa de hacer un mega milagro. Y ellos en este momento, su corazón empezó a sentir temor, a sentir miedo. En pocas palabras, perdieron su paz. Cuando tú y yo perdemos la paz en medio del problema, lo perdemos todo. Y damos espacio a que el diablo venga a matar, robar y destruir la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. No permitas. La voz del diablo viene a desanimar. La voz del diablo viene a decirte, no te creas, no es cierto, no va a pasar nada. Pero de ti, de mí depende, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Jesucristo es nuestra esperanza viva. Dice el 26, voy a terminar de leerlo. Y los discípulos, viendo el mar, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, perdieron la paz, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, ¿cómo es posible que lo hayan confundido con un fantasma? No te confundas. Dios es príncipe de paz. Entendamos el principio. Y Él ha prometido estar con nosotros. Y me gusta cómo en Marcos capítulo 6, versículo 52, cómo Marcos define la actitud de estos discípulos. Dice, tenían la mente cerrada, tenían el corazón cerrado, no habían entendido, pues no habían entendido el verdadero milagro de los 5 panes y 2 peces. No permitas que la adversidad, que los problemas opaquen la obra de Dios en tu vida. En la mañana me gustó mucho la predicación
Porque yo puedo decir que todos tenemos una Marta y una María aquí, en el corazón. Mi pregunta es, ¿quién domina en tu vida? ¿Marta o María? ¿El afán? ¿La obsesión por hacer las cosas en tus fuerzas? ¿O María, la mujer dócil que está a los pies de Jesús, diciendo, yo necesito, yo te necesito, yo quiero más de ti? En la mañana cantábamos, yo quiero más, yo quiero más. Pero cuando tú cantes, necesitas pensar con la mente, que baje al corazón y poderlo articular con la boca. Con esto quiero decir que sea una realidad y que en medio de la confusión, porque la vida cristiana no es fácil. Acabamos también, este principio fue muy bueno, pero tú y yo decidimos, la mejor parte es servir a Dios en medio de cualquier turbulencia. Y me gusta la actitud de Jesús. Dice, cuando ellos lo confundieron con un fantasma, cuando no, la adversidad, no había tierra firme, cuando las cosas estaban tremendamente en confusión, cuando no había esperanza, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Me encanta la ternura, el corazón paterno de Dios. En lugar de condenarnos, en lugar de reprocharnos, no temas, yo estoy contigo. Y en esta noche, Dios te dice a ti y a mí, Isaías 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. Iglesia, por favor no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Nunca dice, de vez en cuando estaré contigo, siempre te ayudaré. Esta es una promesa. ¿Cuál es tu problema? Él promete estar siempre a tu lado. Él dice, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Y Él nos va a sustentar con la diestra de su justicia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él corre el justo y levantado es. ¿Cuál es el problema esta noche? Acabamos de orar. Alex oró, Señor, quita la carga, pudre el yugo. En el nombre de Cristo Jesús, que seamos libres, que nuestro entendimiento sea abierto, que el corazón empiece a repetir las promesas de Dios. Y digamos, tú me prometiste que siempre me vas a ayudar. Y dice el versículo 28, Jesús dice, tened ánimo, yo soy, no temas. Y vemos a Pedro. No sé cuántos Pedros hay esta noche aquí. Siempre tan impulsivo Pedro. Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le contestó y le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, por favor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió a él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres tú el Hijo de Dios. El problema no es la turbulencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y Pedro es un ejemplo vivo. Mientras Pedro miró a Jesús, en medio de la adversidad se mantuvo. Dice en Hebreos capítulo, ¿tenemos un Hebreo, Chesel?
perfecto, Hebreos 13:8. Mientras Pedro sostuvo la mirada en Jesús, las cosas cambiaron. Dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y este es el principio. Mientras él miró a Jesús, las cosas funcionaron bien. No importaba la adversidad, no importaba la escasez, no importaba el dolor, no importaba la enfermedad. Jesucristo es nuestra esperanza viva. Cuando él la quitó, se hundió. Tú y yo necesitamos entender que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y así como extendió la mano para ayudar y sostener la vida de Pedro, hoy en día Jesús hace lo mismo contigo y conmigo. Hoy en día, porque Él promete ser fiel hasta el fin del mundo. El problema es nuestro enfoque. Ese es el problema, no la adversidad. Mis ojos en Jesús. Mis ojos en Jesús. Sí, tengo este problema. Tengo este problema. Yo les he comentado más de alguna ocasión que yo tuve muchos problemas para embarazarme y fue una gran batalla por años. Cuando yo leo la Biblia, a la mujer de flujo de sangre por tantos años siendo hostigada, y dice la Biblia que estaba cansada de los doctores porque era algo serio. Yo estaba cansada también de tragar tanta pastilla. Y mi diagnóstico es, supuestamente, de acuerdo al doctor, es un microadenoma de hipófisis. En pocas palabras, un tumor en la hipófisis. Y esto hacía que la prolactina se estuviera elevando y eso generaba serios problemas. Cuando yo supe esto, sí, me quebranté, porque yo quería que Dios me bendijera con un hijo. Y yo me acuerdo que llegué a la casa y me hinqué y lloré y dije: Señor, por favor, dame un hijo. Señor, por favor. Y Dios fue tan bueno y tan fiel. Pero ese es el principio. Me levanté, fue en lo personal, rompí mis expedientes y dije: basta. Mis ojos es en el autor, consumador de la fe. Y tuve que creer a Dios y no a las circunstancias. Y yo soy testiga de que Dios es fiel, de que Dios respalda, que las promesas de Dios son sí y amén. Y no solo me bendijo con un hijo. Después de 2 años y medio viene la hija. Y yo puedo decir y dar testimonio que Dios es un Dios de poder. Por eso, en esta noche, yo te quiero decir, ¿cuál es el problema? Necesitamos entender el principio del Salmo 23, versículo 1. Dios quiere hacer esta noche contigo y conmigo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él quiere pastorear nuestra vida. Déjate luchar en tus fuerzas. Sabes, yo tuve que dejar de luchar en mis fuerzas y permitir que Él fortaleciera, permitir que la mano de Dios viniera a mi vida y me restaurara. Y hasta ahorita no he tenido problemas, porque los doctores me aseguraron que este problema iba a crecer. Y más de tantos años no ha pasado nada. Dios es un Dios de poder y de majestad. El principio es mirarlo a Él y permitir: Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Nada nos va a faltar. Y dice en el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de la turbulencia, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a reinar. No permitas que el diablo robe lo más preciado, que es la paz de Dios. No sé si has estado en situaciones difíciles en el que tú, no,
Yo necesito la paz de Dios. Y así tiemble la tierra, la paz de Dios marca una gran diferencia. Dice, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él promete estar con nosotros. Él promete ser fiel a nosotros. Ojo, que tu enfoque sea Jesús, nuestra esperanza viva. Que nuestro enfoque sea el autor y consumador de la fe. La vida no es fácil. La vida cristiana no es fácil. Y me gustó este principio en la mañana, pero tú y yo hemos decidido por la mejor parte. Vamos a ponernos de pie. Y quiero terminar con Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, los cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Vengamos a Dios. Vengamos a Dios, ¿ok? Y permitamos que la paz de Dios sobrepase todo problema, toda adversidad. Yo no sé si tu problema sea financiero, pero Dios puede hacer grandes cosas con 5 panes y 2 peces. No sé si tu problema sea alguna enfermedad. Dios promete sanarnos, restaurarnos, darnos la fortaleza, darnos la paz que marca la diferencia. Así estés en medio de la turbulencia, en medio de un tsunami, la mano de Dios es a favor de ti. Vamos a orar. Señor, gracias.